Cuando Daniel Hayes gastó sus últimos $3,000 en una cabaña en ruinas en medio de la nada, todo el pueblo de Cedar Falls se rió a sus espaldas. El restaurante local bullía de rumores sobre el excéntrico excursionista que había malgastado los ahorros de toda su vida en madera sin valor y maleza. Lo tildaron de insensato, desesperado, tal vez incluso de estar mal de la cabeza. Después de todo, ¿quién compra una choza derruida sin electricidad, sin fontanería y con agujeros en el techo lo suficientemente grandes como para que puedan pasar mapaches? Pero Daniel había recorrido esas montañas durante 20 años y había algo en aquella vieja cabaña que le atraía de una forma que no podía explicar. El anterior propietario estaba ansioso por venderla, casi demasiado ansioso, y los registros de la propiedad mostraban lagunas que no tenían sentido. ¿Qué secretos yacían enterrados bajo esas tablas crujientes que alguien quería olvidar? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Daniel Hayes nunca había sido un hombre con grandes sueños. A sus 53 años, se había acomodado a un ritmo tranquilo que le convenía bastante. Cada mañana abría las puertas de Mountain Peak Outfitters, una pequeña tienda de equipamiento situada entre la ferretería y la antigua barbería de la calle principal. El familiar olor a lona y cuero le daba la bienvenida como un viejo amigo, mezclándose con el leve aroma a café de la cafetería de Martha, situada justo al lado. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo al aire libre, se movían con eficiencia mientras colocaba las botas de montaña y el equipo de acampada en los expositores. Esas mismas manos habían sostenido las de Sarah durante sus aventuras de fin de semana en las estribaciones de las cascadas. Ahora, 3 años después de su fallecimiento, solo sostenían soledad. Las gastadas botas de montaña junto a su escritorio contaban su propia historia. 20 años de senderos de montaña habían moldeado sus contornos de cuero, amoldándolos a los pies que habían recorrido cada cresta y cada valle en un radio de 80 kilómetros de Cedar Falls. Sarah se burlaba de él por esas botas, llamándolas sus esposas de montaña, porque pasaba más tiempo con ellas que con cualquier otra persona. No estaba del todo equivocada. Tom Brennan, el dueño de la tienda, era un buen hombre que entendía el dolor sin entrometerse en él. Le había dado a Daniel espacio para superar su pérdida, sin cuestionar nunca las largas pausas para almorzar que se convertían en caminatas por la tarde. A sus 68 años, Tom se movía un poco más lento. En esos días, agradecía tener a alguien confiable que se encargara de las operaciones diarias. «Llegas temprano otra vez», observó Tom mientras entraba arrastrando los pies a las 8:30. Sus manos artríticas jugueteaban con la taza de café. «No podía dormir», respondió Daniel, lo cual era solo parcialmente cierto. Le costaba dormir la mayoría de las noches, pero las mañanas en la tienda le proporcionaban una paz diferente. La rutina predecible, el flujo constante de clientes que se preparaban para sus propias aventuras, la tranquila satisfacción de ayudar a otros a encontrar lo que necesitaban para la naturaleza. Las montañas siempre le habían atraído, incluso cuando era un niño que crecía en estas colinas. Su padre había sido leñador, y su abuelo antes que él. Hombres que entendían el lenguaje del viento entre las agujas de pino y la forma en que la niebla matinal se aferraba a las crestas. Pero Daniel había elegido una relación más suave con los lugares salvajes, una que implicaba la observación en lugar de la extracción. Sarah compartía esa reverencia. Había sido profesora en la escuela primaria, paciente y amable, con arrugas de expresión que se acentuaban cada vez que veía a un ciervo en sus excursiones de fin de semana. Sus alumnos la adoraban y los padres le confiaban sus tesoros más preciados. Daniel había sido el afortunado que podía volver a casa cada noche y disfrutar de esa calidez. El recuerdo le invadió de forma inesperada, como solía ocurrir. Sarah de pie en la cocina, con su cabello oscuro recogido en una coleta, preparando sándwiches para otra aventura en la montaña. «¿Dónde exploraremos hoy, mi hombre de la montaña?», solía preguntar, con los ojos brillantes de expectación. El cáncer se la había llevado rápidamente, demasiado rápido para despedirse como es debido o para aceptar la injusticia de todo aquello. En los 3 años transcurridos desde entonces, Daniel había encontrado consuelo en los mismos senderos que habían recorrido juntos.
Cada curva familiar le recordaba su risa, cada visita, su asombro ante la sencilla belleza del mundo. La campana de la tienda sonó, interrumpiendo su ensimismamiento. La señora Henderson entró, buscando un regalo para su nieto, que se iba a unir a los Boy Scouts. Daniel la ayudó a elegir una mochila resistente y una brújula, explicándole sus características con la paciencia que le hacía tan popular entre los clientes mayores. Después de que ella se marchara, Daniel se encontró mirando la escritura de la propiedad que guardaba en el cajón de su escritorio. El papel se sentía sólido entre sus dedos, oficial y de alguna manera trascendental, $3,000, todos sus ahorros ganados a través de años de vida modesta y gastos cuidadosos. El anterior propietario, un anciano llamado Garrett, parecía casi desesperado por vender. Había calificado la propiedad de carga, había mencionado algo sobre complicaciones familiares y su deseo de deshacerse de todo el asunto. Cuando Daniel le preguntó por las lagunas en los registros de propiedad, Garrett hizo un gesto de desprecio, alegando que los antiguos documentos se habían perdido a lo largo de las décadas. Pero algo en los ojos del hombre sugería que esas lagunas no eran accidentales. Algo había brillado allí, un conocimiento rápidamente enterrado bajo una fachada de cooperación entusiasta. Daniel había aprendido a leer a las personas durante sus años detrás del mostrador, reconociendo las sutiles señales que revelaban más de lo que las palabras podían expresar. La decisión de comprar le había parecido impulsiva e inevitable, como salir de un camino familiar y adentrarse en territorio desconocido. Toda la parte lógica de su mente se había opuesto, pero algo más profundo le había susurrado que era importante, incluso necesario. Quizás era la forma en que Sarah siempre lo había animado a arriesgarse, a confiar en sus instintos sobre las montañas que conocía tan bien. La vieja camioneta subía jadeando por el sinuoso camino de tierra, con la suspensión crujiendo bajo el peso de los suministros básicos. Daniel había cargado con cuidado una linterna Coleman, un saco de dormir, alimentos enlatados, agua embotellada y las herramientas esenciales para hacer habitable la cabaña. La carretera llevaba años sin mantenimiento y las ramas rozaban los laterales de la camioneta como dedos esqueléticos que intentaban hacerle dar media vuelta. Cuando la cabaña finalmente apareció entre los pinos, Daniel sintió que se le cortaba la respiración. A la luz dorada del atardecer, parecía menos una compra absurda, como todos decían, y más un pedazo de historia olvidado que esperaba ser redescubierto. La estructura se inclinaba ligeramente hacia un lado, con tablas grises desgastadas que contaban historias de décadas enfrentándose a los inviernos de la montaña, pero los cimientos eran sólidos y las piedras de la base seguían bien alineadas. Aparcó junto a un enorme roble y se sentó un momento, con el motor en marcha mientras se enfriaba. El silencio aquí era diferente al silencio de la ciudad, más profundo, más completo. No se oía el ruido del tráfico en la distancia, ni a los vecinos con sus cortacéspedes o aires acondicionados. Solo el susurro del viento entre las agujas de los pinos y el lejano graznido de un halcón que volaba en círculos sobre la línea de las crestas. La única habitación de la cabaña olía a madera vieja y excrementos de ratón. Pero debajo había algo más, algo que le recordaba al taller de su abuelo, donde las herramientas manuales colgaban en filas precisas y cada pieza de madera tenía su función. Los anteriores ocupantes habían construido este lugar con cuidado, aunque el tiempo hubiera desgastado sus intenciones. Cuando la noche se instaló sobre las montañas, Daniel colocó su saco de dormir sobre el suelo de madera y encendió la linterna Coleman. El cálido resplandor ahuyentó la oscuridad que se acumulaba, transformando el espacio abandonado en algo parecido a un hogar. Abrió una lata de sopa y se la comió fría, demasiado cansado para molestarse en encender el hornillo de camping. Fue entonces cuando la ausencia de Sarah le afectó más. A ella le habría encantado este lugar. Habría visto posibilidades donde otros solo veían decadencia. Su mente funcionaba así, siempre encontrando potencial en las cosas olvidadas. Su propia casa era testimonio de esa visión, llena de muebles restaurados y plantas rescatadas que florecían bajo sus cuidados pacientes. Metió la mano en la mochila y sacó la pequeña caja de terciopelo que siempre llevaba en sus viajes de una noche. Dentro, el anillo de boda de Sarah reflejaba la luz de la lámpara, la sencilla banda de oro aún cálida al tacto. Ella lo llevaba puesto cuando ocurrió el accidente,
y el anillo sobrevivió de alguna manera cuando todo lo demás había desaparecido. ¿Qué opinas, cariño?, susurró a la habitación vacía. ¿He perdido finalmente la cabeza? ¿O hay algo aquí que merezca la pena salvar? El viento arreció fuera, haciendo traquetear las tablas sueltas y provocando corrientes de aire a través de los huecos de las paredes. Pero en lugar de sentirse expuesto, Daniel se sintió extrañamente protegido. La cabaña había resistido innumerables tormentas y había dado cobijo a otras almas que buscaban refugio de las complicaciones del mundo. Parte de esa historia que continuaba. Había traído revistas de arquitectura de la sala de espera de la tienda, publicaciones que mostraban cabañas restauradas y proyectos de conservación histórica. Bajo la luz de la linterna, estudió técnicas para reforzar la madera vieja y sustituir las tablas dañadas sin perder el carácter auténtico. Cada página que pasaba revelaba posibilidades, formas de honrar lo que había existido antes, al tiempo que se hacía funcional para el uso moderno. Las tablas del suelo bajo su saco de dormir se sentían sorprendentemente sólidas a pesar de su apariencia. Alguien sabía lo que hacía cuando construyó este lugar. Las vigas parecían estar correctamente espaciadas. Las piedras de los cimientos estaban cuidadosamente elegidas y colocadas. Incluso el techo, a pesar de las evidentes goteras, mostraba signos de una construcción bien pensada en la colocación de las vigas y la alineación de los picos. Mientras Daniel se preparaba para dormir, notó algo extraño en una sección del suelo cerca de la pared del fondo. Las tablas de allí parecían ligeramente diferentes. Su veteado no coincidía del todo con el resto. Probablemente se trataba de una reparación de años atrás, razonó, aunque algo en su colocación le molestaba. Guardó el anillo de Sara en la caja de terciopelo y se metió en su saco de dormir. El silencio de la montaña lo envolvía como una manta, solo roto por los sonidos de la madera vieja, que se adaptaba a los cambios de temperatura. Por primera vez desde su muerte, Daniel sintió algo parecido a la satisfacción. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Reparaciones para impermeabilizar el lugar, mejoras para hacerlo habitable. Pero esa noche, rodeado por el aroma auténtico del pino envejecido y el susurro del viento a través de las grietas de las paredes, sintió que estaba más cerca de comprender por qué ese lugar lo había atraído. La linterna parpadeaba cada vez más débilmente a medida que se agotaba el combustible, proyectando sombras danzantes en las paredes. En algún lugar entre esas sombras, Daniel intuía una historia por descubrir, historias que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Se dejó llevar por el sueño con el recuerdo de Sara acompañándolo, compañía y la montaña haciendo guardia fuera de su refugio temporal. Los susurros comenzaron incluso antes de que Daniel cruzara la puerta del restaurante de Martha. Podía sentir las miradas siguiendo sus movimientos mientras caminaba por Main Street. Las conversaciones se interrumpían a mitad de frase cuando los vecinos se fijaban en su aspecto. 3 días trabajando en la cabaña lo habían dejado más desaliñado de lo habitual. Su ropa lucía las manchas sinceras del trabajo manual y sus manos mostraban callos recientes por el martillo y la sierra. La propia Martha estaba detrás del mostrador, con su cabello plateado recogido en su eterno moño y los labios apretados en una delgada línea de desaprobación. A sus 68 años, se había autoproclamado guardiana no oficial de la moral de Cedar Falls, y la reciente compra de Daniel violaba claramente su sentido de la buena administración financiera. «Bueno, mirad quién ha decidido reincorporarse a la civilización», anunció en voz alta para que todo el restaurante la oyera. «¿Qué tal te va en ese palacio en el bosque, Daniel?» La cafetería estalló en risas mal disimuladas. Bob Martínez, que regentaba la ferretería, sacudió la cabeza con teatral simpatía. «Con ese dinero podría haber comprado un coche de segunda mano decente», le susurró a su compañero de desayuno. «Quizás incluso haberse ido de vacaciones a algún sitio». Daniel pidió café y una magdalena, ignorando los comentarios que le rodeaban. Pero cuando regresó a su camioneta, encontró un trozo de papel doblado debajo del limpiaparabrisas. El mensaje era breve y no estaba firmado. «Los hombres inteligentes saben cuándo cortar por lo sano. Vende ahora antes de perder aún más». La letra era clara, precisa, casi formal. No era la burla garabateada que habría esperado de los adolescentes locales. Esto parecía más deliberado, más calculado. Alguien se había tomado el tiempo de redactar este mensaje, de considerar cuidadosamente su redacción. Rick Morrison apareció mientras Daniel arrugaba la nota,
con su costoso traje que desentonaba con el entorno de la pequeña ciudad. A los 45 años, Morrison había construido un exitoso negocio inmobiliario al comprender exactamente lo que la gente quería oír y cuándo era más vulnerable a oírlo. Daniel, amigo mío, llamó Morrison, con una voz que transmitía la calidez de la persuasión profesional. Me he enterado de tu reciente adquisición, una elección interesante para una casa de montaña. Había algo en el tono de Morrison que ponía los dientes de punta a Daniel, una familiaridad que no se había ganado y una confianza que sugería información privilegiada. El hombre sonreía ampliamente, pero de alguna manera la sonrisa no le llegaba a los ojos, y su apretón de manos duraba un poco más de lo normal. Llevo 20 años en este negocio, continuó Morrison, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. He visto buenas y malas inversiones. Esa propiedad en concreto no ha dado más que problemas a todos sus propietarios. Problemas de drenaje, problemas de acceso, integridad estructural cuestionable. No me gustaría que te metieras en un lío. Daniel estudió el rostro del hombre, fijándose en cómo la mirada de Morrison parecía buscar signos de duda o arrepentimiento. Agradezco su preocupación, respondió Daniel con serenidad, pero estoy conforme con mi decisión. La sonrisa de Morrison se tambaleó ligeramente. Por supuesto, solo digo que, si alguna vez cambia de opinión, tengo clientes que podrían estar interesados. Compradores en efectivo, cierre rápido. Probablemente incluso podría obtener un pequeño beneficio si nos movemos con suficiente rapidez. La oferta parecía prematura, casi urgente. Daniel era propietario de la propiedad desde hacía menos de una semana y apenas había comenzado a evaluar su potencial. Sin embargo, ahí estaba Morrison, apareciendo sin que nadie lo hubiera solicitado, hablando de ventas rápidas y compradores en efectivo. Algo en el momento no le cuadraba. De vuelta en Mountain Peak Outfitters, Tom Brennan levantó la vista de las hojas de inventario con verdadera preocupación. He oído que te han estado molestando por tu compra, dijo en voz baja. No dejes que te afecten. Algunas personas de este pueblo nunca han corrido ningún riesgo en su vida, por lo que no pueden entender por qué alguien más lo haría. El apoyo de Tom significó más de lo que Daniel esperaba. El anciano había construido su negocio desde cero. Había superado crisis económicas y cambios en los mercados gracias a su pura determinación. Su opinión tenía un peso que los chismes del restaurante nunca podrían igualar. Las propiedades tienen buena estructura, dijo Daniel, repitiendo una frase que su padre solía usar cuando evaluaba edificios antiguos. A veces eso es más importante que la apariencia. Tu abuelo lo habría entendido, respondió Tom, asintiendo lentamente. Una vez me dijo que las mejores inversiones son aquellas que asustan a todos los demás. Menos competencia, más potencial para aquellos dispuestos a trabajar. Esa noche, Daniel encontró una segunda nota en el parabrisas de su camioneta. Esta era diferente. Escrita a mano con letra temblorosa decía: no dejes que te desanimen. Algunos secretos merecen ser guardados. No había firma, pero el papel desprendía un ligero aroma a lavanda y libros antiguos, lo que sugería el toque de una mujer mayor. 2 mensajes en un día, ambos anónimos, ambos sugiriendo un conocimiento que iba más allá del interés casual. Daniel guardó la segunda nota en su cartera, junto al anillo de Sarah, y se preguntó qué tipo de secretos podría esconder una cabaña en ruinas en el bosque. La tabla suelta del suelo llevaba 3 días molestando a Daniel. Cada vez que caminaba por esa parte de la cabaña, se movía ligeramente bajo su peso, creando un suave crujido que no encajaba con la solidez del resto del suelo. Tenía pensado arreglarlo en algún momento, pero el sábado por la mañana llovió, lo que imposibilitó las reparaciones al aire libre. Armado con una palanca y un martillo, Daniel se arrodilló junto a la tabla problemática. La madera parecía original de la estructura, pino gris desgastado que coincidía con las tablas vecinas, pero algo en su colocación parecía deliberadamente impreciso. Mientras que las otras tablas encajaban perfectamente entre sí, esta tenía pequeños huecos a ambos lados, como si hubiera sido retirada y reemplazada varias veces. El primer intento cuidadoso con la palanca reveló que la tabla no estaba clavada como las demás. En cambio, parecía descansar en su lugar, sujeta por la gravedad y la presión de las tablas adyacentes. Daniel trabajó lentamente, respetando la antigüedad de la madera y consciente de que una fuerza agresiva podría dañar algo irreemplazable.
Cuando la tabla finalmente se levantó, Daniel esperaba encontrar la cavidad habitual entre las vigas del suelo, tal vez alguna prueba de antiguas reparaciones o nidos de ratones. En cambio, el haz de luz de su linterna reveló una modificación deliberada en la subestructura. Alguien había tallado un espacio rectangular preciso, lo había revestido con lona aceitada y había creado lo que parecía ser un escondite. Su corazón latía con fuerza mientras metía la mano en la cavidad. Sus dedos encontraron algo duro y metálico. Al sacarlo con cuidado, se encontró con una llave de latón ornamentada, con la superficie verde por el paso del tiempo, pero que aún conservaba intrincados grabados alrededor del mango. El metal parecía sólido, más pesado que las llaves modernas, y la artesanía sugería una época en la que estos objetos se fabricaban para durar generaciones. La llave no se parecía a nada que Daniel hubiera visto en ferreterías o tiendas de antigüedades, Con dientes complejos que delataban un sofisticado mecanismo de cierre. Alrededor del mango, alguien había tallado símbolos que parecían una combinación de letras y números. Aunque el estilo era anterior a cualquier tipografía que Daniel reconociera con la ayuda de sus gafas de lectura, los grabados se veían más claros, pero no menos misteriosos. Lo que inicialmente había tomado por adornos decorativos resultó ser marcas deliberadas, posiblemente iniciales entrelazadas con fechas. La artesanía era excepcional, con una atención al detalle que sugería tanto riqueza como la expectativa de que esta llave volvería a ser necesaria algún día. Daniel se sentó sobre los talones y estudió la cavidad con más atención. El forro de lona era viejo, pero estaba intacto, lo que sugería que había estado protegido de la humedad a lo largo de los años. El espacio tenía un tamaño preciso. No era una modificación apresurada, sino una característica cuidadosamente planificada. Alguien sabía exactamente lo que quería esconder aquí y había puesto mucho cuidado en garantizar su conservación. Las implicaciones le provocaron un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. No se trataba de una reparación o renovación mal hecha. Era una prueba de intención, de secretos deliberadamente preservados. El afán del anterior propietario por vender cobró de repente un nuevo significado, al igual que el interés prematuro de Rick Morrison por una rápida reventa. Daniel examinó con más detenimiento las tablas del suelo circundantes, observando sutiles diferencias en los patrones de los clavos y las vetas de la madera que sugerían que otras tablas podrían haber sido alteradas a lo largo de los años. Toda la sección mostraba signos de un cuidadoso mantenimiento, como si alguien hubiera comprobado periódicamente que el escondite seguía siendo seguro. La llave le resultaba cálida en la palma de la mano. Su metal conducía el calor de su piel y, de alguna manera, parecía latir con un propósito oculto. Fuera cual fuera la cerradura para la que se había fabricado, era lo suficientemente importante como para que alguien hubiera hecho todo lo posible por preservar el acceso a ella. La pregunta ahora era si esa cerradura aún existía y qué podía proteger. Afuera, la lluvia golpeaba sin cesar el techo de la cabaña, creando un ritmo que parecía subrayar la importancia de su descubrimiento. Daniel envolvió la llave con cuidado en un paño limpio y la guardó en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. El peso que sentía allí le resultaba emocionante y siniestro a la vez, un recordatorio de que su simple retiro a las montañas se había convertido en algo mucho más complejo. Volvió a colocar la tabla suelta con cuidado, observando cómo encajaba en su sitio como si nada hubiera sido alterado. Para un observador casual, el suelo parecería completamente normal. Solo alguien que supiera qué buscar notaría los sutiles indicios de que esa tabla en particular tenía un propósito diferente al de las demás. Al acercarse la noche y cesar finalmente la lluvia, Daniel se sentó junto a su linterna Coleman, dando vueltas a la llave entre sus manos. El latón reflejaba la luz, proyectando reflejos danzantes en las paredes que parecían sugerir cámaras ocultas y puertas olvidadas. En algún lugar ahí fuera, una cerradura esperaba a esa llave. La pregunta era si tendría el valor de encontrarla. El domingo por la mañana trajo aire fresco y una renovada determinación. Daniel había pasado la mitad de la noche estudiando la llave de latón, y Dawn lo encontró de vuelta en la cabaña con herramientas adicionales prestadas de la tienda de Tom. Si había algo más que descubrir debajo de las tablas del suelo, tenía la intención de encontrarlo de forma metódica y segura. Trabajando con cuidado, Daniel probó cada tabla alrededor de la que estaba suelta. 3 tablas a la izquierda
Encontró otra que se movía ligeramente al presionarla. Esta requería más esfuerzo para quitarla, ya que sus bordes estaban sellados con lo que parecía ser cera vieja, pero finalmente se dio al paciente trabajo con la palanca. La cavidad debajo de esta tabla era más grande, y la linterna de Daniel reveló algo que le dejó sin aliento. Tallada directamente en los cimientos de piedra, se encontraba la parte superior de lo que parecían ser unos escalones de piedra que conducían hacia la oscuridad. La artesanía era extraordinaria. Cada escalón estaba cortado y encajado con precisión, desapareciendo en las sombras que su linterna no podía penetrar. Daniel retiró 2 tablas más, revelando una abertura rectangular de aproximadamente 3 pies x 4 pies. Los escalones de piedra continuaban bajando unos 8 pies antes de nivelarse en lo que parecía ser un pasillo horizontal. Las paredes estaban revestidas con la misma piedra cuidadosamente tallada, y a pesar de décadas de abandono, la construcción se mantenía en muy buen estado. El aire que salía de la abertura traía el olor de la piedra vieja y algo más, algo que le recordaba a la bodega de su abuelo, pero con una complejidad subyacente que sugería una vivienda humana en lugar de un simple almacén. No había moho ni descomposición, como si el espacio de abajo hubiera sido diseñado para permanecer seco y bien ventilado. El haz de luz de la linterna de Daniel reveló que el pasadizo horizontal se extendía más allá de su alcance, desapareciendo en la oscuridad que parecía tragarse la luz. El techo era abovedado, construido con la maestría propia de canteros profesionales. No se trataba de un simple escondite o refugio contra las tormentas. Era una obra arquitectónica a una escala que requería una inversión y una planificación considerables. Antes de descender, Daniel regresó a su camioneta y cogió una cuerda más larga, linternas adicionales y su equipo de senderismo. Sarah siempre había insistido en prepararse adecuadamente para cualquier aventura en la naturaleza, y lo que se encontraba abajo claramente calificaba como territorio inexplorado. El descenso se sentía como retroceder en el tiempo. Cada paso lo alejaba más del mundo familiar de la cabaña de arriba, y lo adentraba más en algo que precedía a su comprensión de la historia de la propiedad. Las paredes de piedra tenían marcas de herramientas que delataban la artesanía manual, el tipo de atención al detalle que la construcción moderna había abandonado en gran medida. Al final de las escaleras, Daniel se encontró en una cámara rectangular de aproximadamente 3,6 metros por 4,5 metros. El techo era un arco de cañón perfecto, y las paredes estaban revestidas con piedras encajadas que no habrían desentonado en un castillo medieval. Pero no se trataba de una construcción antigua. El mortero era demasiado limpio y las técnicas demasiado refinadas para ser anteriores a finales del siglo XIX. Contra la pared del fondo había una mesa de madera debajo de lo que parecía ser un conducto de ventilación que desaparecía hacia arriba en la oscuridad. La superficie de la mesa estaba cubierta con una lona que había protegido lo que había debajo de décadas de abandono. Cuando Daniel levantó con cuidado la lona, encontró una colección de papeles, mapas y lo que parecían ser planos arquitectónicos. El documento superior era un mapa dibujado a mano que mostraba la zona, pero con características que Daniel no reconocía. Los límites de las propiedades estaban marcados de forma diferente y había estructuras indicadas que ya no existían. Lo más intrigante era que una red de líneas punteadas conectaba varios puntos de la región, lo que sugería un sistema de túneles o pasadizos que se extendía mucho más allá de esta única cámara. Los planos arquitectónicos eran más detallados y mostraban secciones transversales de la cámara en la que se encontraba, junto con planos de lo que parecían ser habitaciones adicionales y pasadizos de conexión. El nivel de planificación era asombroso, lo que sugería una red subterránea cuya construcción habría requerido enormes recursos y secretismo. En una esquina del mapa principal había una inscripción con tinta descolorida: UJRM 1923 para la preservación de la libertad y la prosperidad. Debajo, con otra letra, alguien había añadido: lo que ellos prohíben, nosotros lo proporcionamos. Las manos de Daniel temblaban ligeramente mientras estudiaba los documentos. No se trataba de bocetos casuales de alguien que planeaba un simple refugio. Era la prueba de una operación sofisticada, algo que había requerido una cuidadosa coordinación y una financiación considerable. Las fechas lo situaban directamente en la época de la Prohibición,
cuando tales precauciones elaboradas podían haber sido necesarias para actividades que el gobierno había declarado ilegales. La ventilación cuidadosamente planificada de la cámara, su entrada oculta y su conexión con una red más amplia de repente cobraban sentido. No estaba viendo solo un escondite. Se encontraba en lo que parecía ser un importante centro de lo que debió de ser una extensa operación de contrabando de alcohol. El lunes por la mañana, Daniel se encontraba en el juzgado del condado de Cedar Falls, con una carpeta de cartón en la mano que contenía fotocopias de los documentos que había descubierto. Los pasillos de mármol del edificio resonaban con los pasos de los burócratas y los ciudadanos que realizaban las tareas cotidianas del gobierno local. Pero Daniel sentía que llevaba consigo secretos de Estado. La archivera, una mujer delgada llamada Beverly, que llevaba 30 años trabajando allí, se mostró escéptica cuando Daniel le explicó sus necesidades de investigación. Los registros de propiedad de la década de 1920 no están digitalizados, le advirtió. Tendrá que revisar los archivos físicos del sótano. La mayoría de la gente no tiene paciencia para ese tipo de trabajo de detective. Los archivos del sótano olían a papel viejo y a tiempo olvidado. Los archivadores metálicos se alineaban contra las paredes, con sus cajones etiquetados con fechas que Daniel localizó la sección que cubría su propiedad y comenzó el metódico proceso de rastrear la propiedad a lo largo de las décadas. La primera sorpresa no se hizo esperar. Según los registros, su propiedad había formado parte de una finca mucho más grande, propiedad de James Robert Morrison, un magnate ferroviario que había adquirido más de 3,000 acres en toda la región a principios del siglo XX. El nombre provocó un escalofrío a Daniel, que recordó el inesperado interés de Rick Morrison por una venta rápida. Una carta de 1922 de la Great Northern Railroad Company arrojó más luz sobre la situación. La correspondencia, escrita en papel con membrete oficial, trataba sobre las disputas en curso relativas a la adquisición de terrenos y la necesidad de mantener rutas de acceso discretas para fines comerciales legítimos. El lenguaje era formal y cuidadoso, pero entre líneas, Daniel percibió tensión y posibles retos legales. Al parecer, James Morrison había estado involucrado en algo más que el desarrollo ferroviario. Otro documento, un contrato fechado en 1923, hacía referencia a instalaciones de almacenamiento y acuerdos de distribución con empresas que Daniel no reconocía. Las cantidades de dinero mencionadas eran asombrosas para la época, equivalentes a millones en la moneda actual. El rastro llevó a Daniel a la biblioteca pública de Cedar Falls, donde la anciana bibliotecaria Elena Hartley presidía la sección de historia local con la autoridad de alguien que había sido testigo de gran parte de ella en primera persona. A sus 79 años, poseía el tipo de memoria institucional que ninguna base de datos digital podía replicar. Morrison reflexionó cuando Daniel mencionó el nombre. Vaya, esa es una familia que dejó huella en esta región. James era contemporáneo de mi abuelo, aunque se movían en círculos muy diferentes. Los ojos de Elena se agudizaron con interés mientras Daniel describía sus descubrimientos. Desapareció en los archivos restringidos y regresó con un álbum de recortes encuadernado en cuero que parecía no haber sido abierto en décadas. Mi abuelo llevaba registros detallados, explicó, abriendo el libro con cuidado. Desconfiaba de la repentina riqueza de James Morrison, especialmente durante la Prohibición. El abuelo creía que Morrison estaba involucrado en actividades que iban mucho más allá del negocio legítimo del ferrocarril. El álbum contenía recortes de periódico, notas personales y fotografías que pintaban un cuadro de una región en transición. James Morrison aparecía en varias páginas sociales, siempre impecablemente vestido y rodeado de gente influyente. Pero el abuelo de Elena había hecho notas al margen que contaban una historia diferente. Envíos inexplicables que llegaban por la noche. Eleanor leyó una de las notas. Trabajadores que hablaban en susurros y desaparecían antes del amanecer. Fuertes medidas de seguridad alrededor de propiedades que supuestamente solo contenían equipo agrícola. Una fotografía de 1924 mostraba un grupo de hombres bien vestidos de pie junto a lo que parecía ser un vagón de ferrocarril. James Morrison estaba en el centro y Daniel reconoció el paisaje del fondo como cercano a su propiedad. La leyenda identificaba el evento como una reunión de planificación empresarial, pero algo en las expresiones de los hombres sugería actividades que no resistirían un examen minucioso. Los agentes federales vinieron varias veces, continuó Elena,
pero nunca encontraron nada lo suficientemente sustancial como para presentar cargos. Morrison era demasiado cuidadoso. Tenía demasiados contactos. Fuera lo que estuviera haciendo, había cubierto sus huellas con notable habilidad. Daniel estudió un mapa que Eleanor había sacado de otro archivo, en el que se mostraban las líneas de ferrocarril y lo que parecían ser carreteras privadas que conectaban varias propiedades de toda la región. La red era extensa, abarcaba 3 condados y conectaba con las principales rutas de transporte, lo que permitía mover mercancías de forma rápida y discreta. Su propiedad era fundamental para toda la operación, observó Eleanor, señalando un punto en el mapa. Si alguien quisiera establecer un centro de distribución que pudiera llegar a múltiples mercados sin ser detectado por las autoridades federales, ese lugar sería ideal. Cuando Daniel se disponía a marcharse, Eleanor le puso una mano en el brazo con delicadeza. «Tenga cuidado», le dijo en voz baja. «La familia Morrison sigue teniendo influencia en esta región y no todo el mundo aprecia que se saquen a la luz viejos secretos. Es mejor no remover esas piedras». Mientras caminaba de vuelta a su camioneta, Daniel sintió el peso de la advertencia de Eleanor, pero también sintió la emoción de un rompecabezas que comenzaba a revelar sus secretos. La llave de latón que llevaba en el bolsillo parecía latir con un propósito oculto, esperando a que él encontrara la cerradura que debía abrir. El martes por la tarde, Daniel regresó a la cámara subterránea, esta vez equipado con mejor iluminación y un enfoque sistemático para la exploración. Los planos arquitectónicos habían revelado espacios adicionales más allá de lo que había descubierto inicialmente, y un examen cuidadoso de las paredes mostró sutiles variaciones en la mampostería que sugerían aberturas ocultas. Trabajando a partir de los fragmentos del mapa, Daniel localizó lo que parecía ser una puerta oculta en la pared este de la cámara. Las piedras estaban encajadas con tal precisión que las juntas eran casi invisibles, pero al presionar en puntos específicos, una sección giró hacia adentro, revelando un pasadizo que se adentraba en la oscuridad. Este nuevo pasillo era más estrecho que la cámara principal, pero igualmente bien construido. Las paredes mostraban signos de uso regular, con zonas desgastadas donde innumerables manos se habían apoyado contra la piedra. Por el techo discurrían conductos eléctricos, un cableado antiguo que hablaba de una época en la que esta red subterránea había estado plenamente operativa y ocupada con regularidad. A 6 metros del pasadizo, Daniel descubrió la primera de varias cámaras laterales. Esta contenía muebles que le dejaron sin aliento. Contra una pared había un escritorio de caoba, cuya superficie aún conservaba las huellas de papeles que habían sido retirados hacía mucho tiempo. Sillas de cuero rodeaban una pequeña mesa de conferencias, y estanterías empotradas cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Pero fue el contenido de esas estanterías lo que realmente llamó la atención de Daniel. Cientos de botellas, dispuestas con precisión militar y etiquetadas con etiquetas escritas a mano que identificaban su contenido, graduación alcohólica y fecha de producción. No se trataba solo de un almacén. Era una sofisticada operación con controles de calidad y gestión de inventario que habría impresionado a las empresas modernas. Muchas de las botellas llevaban etiquetas que Daniel reconocía de las historias de su abuelo sobre los viejos tiempos. Whisky canadiense, ron añejo y ginebra que habían recorrido sofisticadas redes de distribución para llegar a los clientes sedientos de toda la región. La calidad era evidente incluso en las botellas vacías, con su cristal grueso y resistente, y sus etiquetas impresas con un cuidado por los detalles que sugería que se trataba de productos de primera calidad. En el cajón inferior del escritorio, Daniel encontró un frasco de plata grabado con las iniciales JRM y una fecha. Navidad de 1923. El frasco era pesado, de plata auténtica en lugar de chapada, y el grabado mostraba el tipo de artesanía que hablaba de riqueza y gusto refinado. En su interior, aún se adherían al metal restos de lo que olía a whisky añejo. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero, que se encontraba en el mismo cajón, reveló el verdadero alcance de la operación. Página tras página, las entradas documentaban transacciones que hoy en día habrían valido millones. El registro era meticuloso y hacía un seguimiento de todo, desde los costes de suministro hasta los plazos de entrega y los pagos de los clientes. No se trataba de una operación casual dirigida por aficionados.
Las entradas revelaban una red que se extendía desde Canadá hasta las principales ciudades del Medio Oeste. Los nombres en clave identificaban a los clientes habituales y las rutas de entrega se planificaban con la precisión de la logística militar. James Morrison no solo vendía alcohol ilegal, dirigía lo que equivalía a una corporación multinacional. Una anotación llamó especialmente la atención de Daniel. Entrega especial a intereses de Chicago. Pago de reservas premium en bonos al portador según lo acordado. La cantidad indicada era asombrosa, equivalente a casi $1 millón en moneda actual, y la nota «bonos asegurados en la cámara acorazada principal» sugería que el pago se había convertido a una forma que podía almacenarse a largo plazo. Una exploración más detallada reveló 2 cámaras más, cada una con fines específicos. Una contenía lo que parecía ser una operación de embotellado primitiva, pero eficaz, con equipo para limpiar, llenar y sellar envases. La otra servía como alojamiento, con camas, una zona de cocina y objetos personales que sugerían que los trabajadores a veces permanecían bajo tierra durante largos periodos. El alojamiento contaba sus propias historias. Los objetos personales esparcidos por todas partes hablaban de hombres que habían vivido vidas cuidadosamente controladas al servicio de la operación. Cartas desgastadas por innumerables partidas, libros que habían sido leídos muchas veces y fotografías de las familias de las que estos trabajadores habían estado separados durante sus misiones subterráneas. En una de las mesitas de noche, Daniel encontró una colección de periódicos de 1929. Los titulares narraban la caída de la bolsa y el comienzo de la Gran Depresión, pero las notas al margen había continuado incluso mientras el mundo legítimo de la superficie luchaba contra el colapso económico. Lo más intrigante era que varios de los artículos de periódico habían sido marcados con tinta roja, todos ellos relacionados con redadas federales contra operaciones de contrabando en estados vecinos. Alguien había estado siguiendo con mucha atención las actividades de las fuerzas del orden, lo que sugería que comprendía los crecientes peligros de la profesión que había elegido. Mientras Daniel se preparaba para salir de la cámara esa noche, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que solo había arañado la superficie de lo que se escondía bajo su propiedad. La llave de latón que llevaba en el bolsillo aún no había encontrado su cerradura, y las referencias a una cámara acorazada principal en el libro de contabilidad sugerían que aún había secretos por descubrir. El miércoles por la tarde, Daniel volvió a la biblioteca, donde Eleyanena Hartley le esperaba con un sobre de Manila que parecía contener un peso considerable. La colección de su abuelo, explicó, incluía materiales que la familia nunca había compartido con investigadores anteriores, objetos demasiado delicados para historiadores ocasionales. Después de nuestra conversación de ayer, revisé los documentos privados del abuelo, dijo Eleyanena, con la voz cargada de la gravedad de alguien a punto de revelar secretos guardados durante mucho tiempo. Hay cosas sobre la operación Morrison que ni siquiera los agentes federales descubrieron nunca. El sobre contenía una colección de fotografías que dejaron a Daniel sin aliento. Las imágenes en blanco y negro de la década de 1920 mostraban elegantes fiestas en salas subterráneas que Daniel ahora reconocía. Hombres y mujeres bien vestidos levantaban copas de cristal en elaborados brindis, con los rostros iluminados por la emoción de los secretos compartidos y los placeres prohibidos. Una fotografía mostraba la sala principal que Daniel había descubierto, pero amueblada como un elegante bar clandestino. Las alfombras persas cubrían los suelos de piedra y las lámparas eléctricas proporcionaban una iluminación cálida que transformaba el espacio utilitario en algo parecido a un club de caballeros. Las mismas paredes que ahora estaban vacías, en su día habían acogido reuniones de las personas más influyentes de la región. Mi abuelo fue invitado a una de estas reuniones, explicó Eleanor, señalando una figura parcialmente visible al fondo de una fotografía. Acudió por curiosidad y salió convencido de que James Morrison organizaba algo más que eventos sociales. Se trataba de reuniones de negocios en las que los líderes legítimos de la comunidad se mezclaban con personas cuyas actividades no soportaban un escrutinio. Otra fotografía mostraba una vista diferente de la misma sala, revelando detalles que Daniel había pasado por alto durante sus exploraciones. Una pared estaba cubierta de armarios empotrados, cuyas puertas tenían intrincados herrajes de latón que sugerían seguridad y elegancia.
En una esquina había una zona de bar equipada con material profesional para mezclar cócteles y servir licores de primera calidad. La fotografía más reveladora mostraba al propio James Morrison, de pie junto a lo que parecía ser una enorme caja fuerte empotrada directamente en la pared de piedra. La caja fuerte era ornamentada, con una puerta con adornos metálicos que sugerían seguridad y una inversión considerable. La mano de Morrison descansaba sobre la manija de la caja fuerte con la confianza despreocupada de alguien que controlaba una fortuna considerable. El abuelo creía que esa caja fuerte contenía algo más que dinero en efectivo. El Yanena continuó. Las cantidades de dinero que circulaban por la operación de Morrison eran demasiado grandes para un simple almacenamiento. Sospechaba que Morrison estaba convirtiendo las ganancias en algo más permanente, más fácil de ocultar. El Yanena sacó una nota manuscrita de los papeles de su abuelo, fechada en 1928. La cuidadosa letra documentaba una conversación con un trabajador ferroviario que había sido testigo de actividades nocturnas inusuales en las propiedades de Morrison. Según la nota, se movían pesadas cajas al amparo de la oscuridad. No eran envíos de licor, sino algo que requería varios hombres para transportarlo y un manejo cuidadoso para protegerlo. El último elemento del sobre era una carta que nunca se había enviado, dirigida a las autoridades federales, pero sin matasellos. Al parecer, el abuelo de Yanena la había redactado como prueba, pero nunca se atrevió a enviarla. La carta detallaba fechas, lugares y personas concretas involucradas en lo que él calificaba de actividades perjudiciales para la ley federal y el bienestar de la comunidad. Tenía miedo, admitió Eleanor. Morrison tenía demasiada influencia, demasiadas conexiones con gente poderosa. El abuelo temía que presentar acusaciones sin pruebas absolutas solo provocara represalias contra nuestra familia. Daniel estudió las fotografías con más detenimiento y reconoció algunos rostros que había visto en otros documentos históricos. No se trataba solo de reuniones sociales, sino de encuentros entre personas que ejercían un importante poder económico y político en toda la región. Morrison no solo se dedicaba al contrabando de alcohol, sino que había creado un gobierno en la sombra, formado por personas cuya influencia se extendía mucho más allá de las fronteras locales. Una fotografía mostraba a un grupo de hombres examinando lo que parecían ser planos arquitectónicos extendidos sobre la mesa de la sala principal. Daniel reconoció que los planos eran similares a los que había descubierto, pero estos mostraban una red más extensa que cualquier otra que hubiera explorado hasta entonces. El alcance era asombroso, lo que sugería conexiones subterráneas que se extendían por kilómetros en múltiples direcciones. La operación continuó incluso después de que terminara la prohibición, reveló Yanena. Las notas posteriores del abuelo sugieren que Morrison había desarrollado relaciones comerciales que trascendían la venta de alcohol. En la década de 1930, estaba involucrado en actividades que hacían que sus años de contrabando parecieran sencillos en comparación. Mientras Daniel se preparaba para marcharse, Yanena le entregó una pequeña llave de latón que se parecía mucho a la que había encontrado debajo de las tablas del suelo. El abuelo tenía esto, dijo en voz baja. Nunca le dijo a nadie dónde la había conseguido ni para qué servía, pero sospecho que tú sabrás qué hacer con ella. De vuelta a su camioneta, Daniel sintió el peso de 2 llaves de latón en su bolsillo. Fuera cual fuera el secreto que se escondía en la red subterránea de Morrison, ahora contaba con Yanena Hartley como aliada para descubrirlo. El pasado comenzaba a revelar sus misterios celosamente guardados. El jueves por la mañana, Daniel regresó a las cámaras subterráneas con las 2 llaves de latón y un renovado sentido de propósito. Las fotografías de Yanena habían revelado detalles que se le habían escapado durante sus exploraciones iniciales, y la similitud entre las 2 llaves sugería que formaban parte de un sistema coordinado y no eran artefactos aislados. Utilizando los planos arquitectónicos como guía, Daniel comenzó una búsqueda sistemática de la ornamentada caja fuerte que aparecía en las fotografías. Las paredes de piedra de las cámaras principales mostraban sutiles variaciones en su construcción que sugerían que algunas secciones habían sido modificadas después de la fase inicial de construcción. Detrás de lo que parecía ser piedra maciza, Daniel descubrió una sección que sonaba hueca al golpearla. Un examen minucioso reveló que toda una sección de la pared este era en realidad un panel oculto, construido con tal habilidad que las juntas eran prácticamente invisibles.
Utilizando las técnicas que el abuelo de ella nena había descrito en sus notas, Daniel localizó el mecanismo oculto que hacía que el panel se abriera hacia adentro, revelando la caja fuerte tal y como aparecía en las fotografías de la década de 1920. La caja fuerte era magnífica, una obra de arte tanto como un dispositivo de seguridad. Con casi 1,80 metros de alto y unos 120 metros de ancho, su puerta presentaba un intrincado trabajo en metal que representaba escenas de paisajes montañosos y la construcción de un ferrocarril. La artesanía era extraordinaria, lo que sugería que Morrison había encargado esta pieza a maestros artesanos que entendían tanto de seguridad como de belleza estética. Pero fue el mecanismo de la cerradura lo que realmente llamó la atención de Daniel. En lugar de una sola rueda o cerradura, la caja fuerte contaba con dos sistemas de cierre independientes, cada uno de los cuales requería su propia llave. La primera cerradura estaba situada de forma convencional en el centro de la puerta, mientras que la segunda estaba oculta detrás de un pequeño panel decorativo que requería una cuidadosa manipulación para revelarla. Las manos de Daniel temblaban ligeramente mientras introducía la primera llave de latón en la cerradura principal. El mecanismo giró con suavidad a pesar de décadas de abandono, lo que sugería que la caja fuerte había sido construida para mantener su función incluso en condiciones adversas. Un satisfactorio clic indicó que el primer nivel de seguridad se había desactivado. La segunda llave encajó perfectamente en la cerradura oculta, y Daniel sintió el mismo funcionamiento suave cuando los complejos mecanismos internos respondieron a la combinación adecuada. Cuando giró ambas llaves, las enormes puertas se abrieron con sorprendente facilidad, revelando un interior que le dejó sin aliento. La caja fuerte contenía múltiples compartimentos, cada uno diseñado para tipos específicos de almacenamiento. Los cajones de acero se alineaban en un lado, mientras que los estantes reforzados ocupaban el otro. Realmente sorprendió a Daniel. Los bonos al portador llenaban varios cajones, y sus certificados tenían denominaciones que representaban una enorme riqueza, incluso para los estándares modernos. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero ocupaba el estante central, y sus páginas documentaban transacciones financieras que eclipsaban cualquier cosa que Daniel hubiera encontrado en los registros anteriores. No se trataba simplemente de ganancias por contrabando. Representaban inversiones diversificadas, propiedades inmobiliarias y empresas comerciales que habían transformado la venta ilegal de alcohol en riqueza legítima en múltiples industrias. El libro de contabilidad revelaba que Morrison había estado convirtiendo sus ganancias de la prohibición en bonos al portador, certificados de oro y otros instrumentos que podían transportarse fácilmente y convertirse en efectivo cuando fuera necesario. El valor total calculado en las notas al margen se acercaba a los $4 millones en moneda de 1929, lo que equivale a decenas de millones en poder adquisitivo actual. Un cajón contenía correspondencia con instituciones financieras de Chicago, Nueva York e incluso bancos europeos. Morrison no solo había estado ocultando dinero, había estado operando una red financiera internacional que movía riqueza a través de las fronteras con notable sofisticación. Las cartas discutían estrategias de inversión y técnicas de gestión de riesgos que no habrían parecido fuera de lugar en las revistas financieras modernas. Otro compartimento contenía lo que parecían ser pólizas de seguro, cada una con la firma de Morrison y cuantiosas sumas de cobertura. Pero un examen más detallado reveló que no se trataba de documentos de seguro estándar. Eran acuerdos con otros contrabandistas que creaban un sistema de protección mutua que compartía riesgos y beneficios a través de una red de operaciones en todo el Medio Oeste. El descubrimiento más intrigante fue una colección de fotografías que mostraban entradas de túneles en varios lugares de la región. Cada fotografía estaba etiquetada con coordenadas y referencias codificadas que se correspondían con las entradas del libro mayor. La red subterránea que Morrison había construido era mucho más extensa de lo que Daniel había imaginado, ya que conectaba propiedades de 3 condados a través de un sistema de pasadizos que nunca había aparecido en ningún mapa oficial. En el fondo de la caja fuerte, Daniel encontró un sobre sellado con la descripción legal de su propiedad y una nota con la característica letra de Morrison. Para quien quiera que herede este legado, que lo utilice con más sensatez que quienes le precedieron.
El sobre contenía mapas detallados de todo el sistema de túneles, junto con la ubicación de otros almacenes y salidas de emergencia. Mientras Daniel se sentaba rodeado de pruebas de la extraordinaria operación de Morrison, comenzó a comprender por qué Rick Morrison había estado tan ansioso por adquirir la propiedad. No se trataba solo de un terreno con importancia histórica. Era la clave para recuperar una fortuna familiar que había permanecido oculta durante casi un siglo. El viernes trajo consigo un descubrimiento inesperado que lo cambió todo. Daniel regresaba de comprar café cuando se fijó en algo que no estaba allí el día anterior. A unos 50 metros de la cabaña, colgado de un pino, había un pequeño dispositivo que desentonaba claramente en aquel entorno salvaje. El dispositivo era moderno, elegante y obviamente caro. Los paneles solares de la parte superior alimentaban lo que parecía ser una sofisticada cámara de vigilancia con capacidad de transmisión inalámbrica. Alguien había estado observando sus actividades, documentando sus descubrimientos y probablemente informando de sus progresos a las partes interesadas. El primer instinto de Daniel fue retirar el dispositivo inmediatamente, pero años de senderismo y de estancia en zonas silvestres le habían enseñado a ser paciente y observador. En lugar de eso, se acercó con cuidado, tomando nota de su ubicación y sus capacidades. La cámara apuntaba directamente a la entrada de la cabaña y parecía tener una visión clara de cualquiera que entrara o saliera de la propiedad. Más inquietante aún era darse cuenta de que el dispositivo no había sido colocado recientemente. El examen de los herrajes de montaje reveló un desgaste que sugería que llevaba semanas en su sitio, posiblemente desde antes de que él comprara la propiedad. Alguien conocía la importancia de la cabaña mucho antes de que Daniel hiciera su descubrimiento. De vuelta en la ciudad, a Jeanette de Litona, Daniel encontró a Rick Morrison esperando en el aparcamiento de Mountain Peak Outfitters. El aspecto normalmente pulido del promotor inmobiliario mostraba signos de tensión, y su sonrisa parecía forzada cuando se acercó a la camioneta de Daniel. He estado pensando en nuestra conversación, dijo Morrison sin preámbulos. Mis clientes están dispuestos a hacer una oferta muy generosa por su propiedad. Pago en efectivo, sin requisitos de inspección, cierre en una semana. Podría salir con un beneficio sustancial. Era imposible pasar por alto la urgencia en la voz de Morrison. No se trataba de un interés casual en una transacción inmobiliaria. Era la maniobra desesperada de alguien bajo presión para adquirir algo específico antes de una fecha límite. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó Daniel, estudiando el rostro de Morrison en busca de pistas. No hay prisa, respondió Morrison demasiado rápido. Solo buen sentido comercial. Es probable que el valor de las propiedades en esa zona disminuya una vez que el condado comience su evaluación de la infraestructura. Algo sobre problemas de estabilidad del suelo y costes de mantenimiento de las vías de acceso. Daniel no había oído ninguna mención a evaluaciones del condado ni a problemas de infraestructura. Morrison estaba improvisando, creando presión donde no la había. La evidente desesperación del hombre sugería que sabía exactamente lo que había debajo de la cabaña y que se le acababa el tiempo para reclamarlo. Lo pensaré, dijo Daniel, observando la reacción de Morrison. La fachada del promotor se resquebrajó ligeramente. Mira, Daniel, estoy tratando de ayudarte. Hay fuerzas en juego que tú no comprendes. Algunas situaciones es mejor resolverlas rápida y discretamente, sin complicaciones innecesarias. La amenaza implícita era sutil, pero inequívoca. Morrison no solo estaba ofreciendo comprar la propiedad, estaba advirtiendo a Daniel de que continuar con la exploración podría tener consecuencias. Esa noche, Daniel llamó a Eleanor desde un teléfono público en la gasolinera, evitando usar el teléfono de su casa por si lo estaban vigilando. La voz de Eleanor denotó una preocupación inmediata cuando él le describió el dispositivo de vigilancia y la creciente presión de Morrison. Las notas de mi abuelo mencionaban algo similar, dijo ella en voz baja. En 1929, justo antes del colapso de la bolsa, los agentes federales comenzaron a vigilar las actividades de Morrison. Pero no eran los únicos que lo vigilaban. El abuelo creía que los socios comerciales de Morrison también seguían sus movimientos, posiblemente con la intención de eliminarlo si se convertía en un lastre. La revelación de Eleanor añadió una nueva dimensión a la situación de Daniel. Si el Morrison original había estado sometido a presiones desde múltiples frentes,
Eso explicaba por qué había tomado precauciones tan elaboradas para ocultar su riqueza. También sugería que los descendientes modernos podrían ser igualmente despiadados a la hora de proteger los intereses familiares. Hay algo más, continuó Ellanena. Encontré una carta que el abuelo nunca le mostró a nadie. Sugiere que Morrison no desapareció voluntariamente en 1930. La historia familiar sobre su traslado a California podría haber sido inventada para encubrir algo más siniestro. Las implicaciones hicieron que Daniel sintiera un escalofrío. Si James Morrison hubiera sido eliminado por socios comerciales o agentes federales, su fortuna oculta habría permanecido exactamente donde la dejó, esperando a alguien con el conocimiento y las llaves para recuperarla. Al regresar a su camioneta, Daniel encontró otra nota escondida debajo del limpiaparabrisas. Esta estaba escrita a máquina en lugar de a mano, y su mensaje era directo. Algunos secretos deben permanecer ocultos. Tu seguridad depende de que comprendas esta simple verdad. Mientras Daniel conducía hacia su casa por las oscuras carreteras de montaña, se dio cuenta de que su simple retiro al desierto se había convertido en algo mucho más peligroso. Personas poderosas, con buena memoria y recursos modernos, vigilaban cada uno de sus movimientos y, al parecer, sus descubrimientos habían amenazado intereses que se remontaban a casi un siglo atrás. Las llaves de latón que llevaba en el bolsillo le parecían más pesadas que nunca. Pesadas por el conocimiento de que habrían algo más que cámaras ocultas. Habían desencadenado un conflicto entre el pasado y el presente que él apenas empezaba a comprender. El sábado por la mañana llegó una carta certificada que Daniel casi no firma. La dirección del remitente pertenecía a un bufete de abogados de Seattle, del que nunca había oído hablar, y el grueso sobre sugería que se trataba de documentos legales que podrían complicar su ya precaria situación. El contenido de la carta era peor de lo que había previsto. Baxter Morrison y asociados afirmaban representar a las partes interesadas que disputaban la propiedad de Daniel. Según su investigación, la venta original se había llevado a cabo sin la debida divulgación de los riesgos medioambientales, la importancia histórica y las reclamaciones preexistentes que precedían a la escritura actual. El lenguaje jurídico era denso e intimidatorio, lleno de referencias a estatutos que Daniel nunca había oído nombrar, de sanciones que podrían dar lugar a cargos penales y la retirada no autorizadas de artefactos históricos protegidos. Exigían el cese inmediato de todas las actividades en la propiedad y sugerían una reunión para discutir una resolución mutuamente beneficiosa de este asunto. Lo que más heló a Daniel fue el conocimiento específico de la carta sobre sus descubrimientos. Los abogados mencionaban estructuras subterráneas de importancia histórica y artefactos que podrían estar sujetos a protección federal en virtud de la Ley de Protección de Recursos Arqueológicos. Alguien les había estado proporcionando informes detallados de sus actividades. Daniel se dirigió inmediatamente a la casa de Ellanena, una modesta casa de campo victoriana a las afueras de la ciudad que reflejaba toda una vida de cuidadoso mantenimiento e intereses académicos. Elena abrió la puerta vestida con ropa de jardinería, con el pelo plateado recogido y guantes manchados de tierra, pero su expresión se agudizó inmediatamente al ver su rostro. ¿Problemas legales?, preguntó, leyendo la tensión en su postura. La sala de estar de Ellanena estaba llena de estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de volúmenes de historia local y documentos familiares que representaban décadas de cuidadosa investigación. Despejó espacio en la mesa del comedor y extendió los documentos legales junto con materiales de la colección de su abuelo. Baxter Morrison and Associates, leyó en voz alta, con tono de reconocimiento. Recuerdo ese nombre de los documentos del abuelo. Han sido los representantes legales de la familia Morrison durante 3 generaciones. Ellanena desapareció en el sótano y regresó con una carpeta que contenía correspondencia que se remontaba a la década de 1940. El membrete era idéntico al de la carta amenazante de Daniel. Aunque los nombres de los socios habían cambiado a lo largo de las décadas tras la desaparición de James Morrison, la familia contrató a estos abogados para proteger sus intereses. El Ellenar lo explicó. El abuelo creía que habían estado buscando la riqueza oculta desde entonces, utilizando la presión legal para investigar propiedades en toda la región. Un documento de 1952 mostraba que el bufete de abogados impugnaba la propiedad de inmuebles en 3 condados, utilizando siempre argumentos de preservación medioambiental o histórica
para obtener acceso para la evaluación arqueológica. El patrón era constante. Presión legal seguida de una investigación minuciosa y, a continuación, retirada silenciosa cuando no se descubría nada de valor. Llevaban casi 70 años buscando sistemáticamente. El Elyanena se dio cuenta de que tu compra debía de haber activado algún tipo de alerta en su sistema de vigilancia. Daniel estudió un mapa que el Elyanena había creado en el que se trazaban todas las propiedades que habían sido impugnadas por los abogados de la familia Morrison a lo largo de las décadas. El patrón era revelador. Habían investigado cada parcela de tierra que había pertenecido a la finca original de James Morrison, trabajando desde ubicaciones conocidas en un patrón de búsqueda cada vez más amplio. Se están quedando sin lugares donde buscar, observó Daniel. Mi propiedad podría ser una de sus últimas esperanzas, asintió Elyanena con gravedad, lo que los hace peligrosos. Cuando las personas han invertido décadas de esfuerzo y enormes recursos en una búsqueda, no se rinden fácilmente cuando finalmente se acercan al éxito. El documento más inquietante era un informe de un investigador privado de 1972 que detallaba la vigilancia de un antiguo propietario que había descubierto características estructurales anómalas durante las obras de renovación. El informe describía las tácticas de intimidación que finalmente habían convencido al propietario de vender rápidamente y trasladarse fuera del estado. Tienen un sistema, dijo Elyanena en voz baja. Presión legal, vigilancia e intimidación creciente hasta que la gente decide que la propiedad no vale la pena. Les ha funcionado docenas de veces a lo largo de los años. Daniel sintió una oleada de ira que le sorprendió por su intensidad. Estas personas llevaban décadas utilizando su riqueza y la manipulación legal para intimidar a ciudadanos honestos, impidiendo que otros disfrutaran de propiedades que habían comprado legítimamente. La idea de ceder a sus tácticas le irritaba. Hay algo más que debes saber, dijo Elyanena, sacando un documento final de los archivos de su abuelo. El James Morrison original había previsto precisamente esta situación. Entre sus papeles se escondía un testamento que abordaba específicamente la disposición de sus activos ocultos. El testamento, escrito de puño y letra por Morrison y debidamente atestiguado, establecía que cualquier riqueza que hubiera escondido en sus propiedades pertenecería a quien hubiera comprado legítimamente la tierra y tuviera el conocimiento y el valor de reclamarla. Era un desafío directo a su propia familia, en la que aparentemente no confiaba, para que gestionara su legado de forma responsable. Daniel se dio cuenta de que tenía en sus manos algo más que una escritura de propiedad. Tenía munición para una batalla legal que se había estado gestando durante casi un siglo. El domingo por la tarde, Daniel volvió a las cámaras subterráneas con un propósito específico. La revelación de Elyanena sobre el testamento de James Morrison le había dado una nueva orientación y un cuidadoso reexamen del contenido de la caja fuerte reveló detalles que inicialmente había pasado por alto en su entusiasmo por los bonos al portador y los documentos financieros. Detrás de los compartimentos principales, Daniel descubrió una sección de la caja fuerte que parecía ser de acero macizo, pero que sonaba hueca al golpearla. Trabajando con cuidado con una linterna y una lupa, localizó una fina línea que sugería la existencia de otro panel oculto. El mecanismo que lo abría era ingenioso, ya que requería una presión simultánea en 3 puntos específicos que serían imposibles de encontrar sin un conocimiento detallado. Cuando el panel finalmente se abrió, Daniel se encontró con una caja de seguridad de acero de aproximadamente 45 centímetros cuadrados y 15 centímetros de profundidad. La caja estaba asegurada con 2 cerraduras más, pero no eran mecanismos de cerradura. En cambio, parecían ser cerraduras de combinación con ruedas de letras en lugar de números, lo que sugería contraseñas o frases en lugar de secuencias numéricas. El examen de los documentos personales de James Morrison proporcionó las pistas que Daniel necesitaba. Las referencias a fechas y lugares específicos que habían sido importantes para Morrison aparecían a lo largo de su correspondencia, y tras un paciente proceso de prueba y error, descubrió que las combinaciones eran detalles biográficos, el apellido de soltera de su madre y la fecha de su primera empresa comercial exitosa. La caja fuerte contenía el verdadero tesoro. Bonos del tesoro por valor de casi $4 millones en moneda de 1929 ocupaban la mayor parte del espacio,
con sus certificados en perfecto estado a pesar de décadas de almacenamiento. No se trataba del capital circulante que Morrison había utilizado para las operaciones diarias. Era su póliza de seguro, su riqueza convertida en una forma que pudiera sobrevivir al colapso económico o a la agitación política. Pero fue la documentación adjunta lo que realmente sorprendió a Daniel. Un inventario detallado enumeraba alijos adicionales en toda la red subterránea, cada uno de los cuales contenía cantidades específicas de oro, divisas y objetos de valor. Morrison había distribuido su riqueza en múltiples lugares, creando un mapa del tesoro que llevaría meses explorar por completo. Lo más importante es que la caja contenía el testamento real de Morrison, no la versión que se había presentado en el condado tras su desaparición. Este documento, escrito de puño y letra por Morrison y con múltiples firmas de testigos, contaba una historia diferente sobre sus intenciones y su valoración del carácter de su familia. He llegado a la conclusión de que mis parientes consanguíneos carecen de la sabiduría y el carácter necesarios para gestionar la riqueza que he acumulado, había escrito Morrison. Por lo tanto, ordeno que mis activos ocultos pertenezcan a quien tenga la inteligencia para descubrirlos y el valor para reclamarlos frente a la inevitable oposición. El testamento continuaba describiendo la desilusión de Morrison con sus familiares, su codicia y su disposición a comprometer sus principios en aras del beneficio personal. Al parecer, sospechaba que utilizarían cualquier medio necesario para reclamar su fortuna, sin importarles las consideraciones legales o éticas. Otro documento contenía la valoración de Morrison sobre la situación legal y política en 1929. Había previsto un proceso judicial federal, el colapso económico y la traición de su familia. Su desaparición no había sido una partida voluntaria a California. Había sido una simulación de muerte cuidadosamente planificada, diseñada para protegerse a sí mismo y a su fortuna de múltiples amenazas. Daniel se sentó en la cámara subterránea, rodeado de pruebas de la extraordinaria previsión y planificación de Morrison. El hombre había creado, en esencia, una cápsula del tiempo que recompensaría a quien fuera lo suficientemente inteligente como para resolver sus acertijos y lo suficientemente valiente como para afrontar las consecuencias del éxito. Las implicaciones eran abrumadoras. Daniel no solo estaba heredando una fortuna oculta, estaba heredando el desafío de Morrison a sus propios descendientes, una prueba de carácter que había estado esperando casi un siglo a que alguien la superara. Pero Morrison también había incluido una guía práctica para quien encontrara su tesoro. Las instrucciones detalladas explicaban cómo convertir los bonos al portador en moneda moderna, qué instituciones financieras se encargarían de tales transacciones sin un escrutinio excesivo y frente a los desafíos de los miembros de la familia. Lo más valioso de todo era el análisis de Morrison sobre las debilidades de su familia. Había documentado su tendencia al acoso y la intimidación, su dependencia de la manipulación legal en lugar de los argumentos legítimos y su falta fundamental de paciencia cuando se enfrentaban a una resistencia sostenida. Esperarán una rápida capitulación. Morrison había escrito, toda su estrategia depende de abrumar a los oponentes antes de que se pueda organizar una oposición sostenida. La resistencia paciente acabará derrotándolos, ya que carecen del carácter necesario para una lucha prolongada. Mientras Daniel devolvía cuidadosamente los documentos a su escondite, se dio cuenta de que Morrison le había dado algo más que un tesoro. Le había proporcionado un manual estratégico para la batalla que estaba a punto de librarse. El Morrison original se había enfrentado a la misma elección. Daniel se enfrentaba ahora a ella. Rendirse a los intereses poderosos o luchar por lo que era legítimamente suyo. La decisión de Morrison de ocultar su riqueza en lugar de entregarla había creado este momento. Esta prueba determinaría si otra generación tendría el valor de reclamar lo que se había ganado con inteligencia y determinación. El lunes por la mañana, Daniel acudió a la casa de Ella Nena con un sobre de Manila que contenía fotocopias de todos los documentos que había descubierto. La mesa del comedor de Ella Nena se convirtió en un centro de investigación cuando extendieron las pruebas de la elaborada planificación de James Morrison y la búsqueda de su familia durante décadas de su riqueza oculta. «Mira esto», dijo Ella Nena, señalando un árbol genealógico en el que había estado trabajando desde su última reunión. Rick Morrison no es solo un descendiente de James Morrison, es su bisnieto,
Y según los registros familiares que encontré en la Sociedad Histórica, ha sido designado como el principal representante de la familia en asuntos relacionados con la herencia. El árbol genealógico reveló un patrón que explicaba en gran medida la desesperación de Rick Morrison. James Morrison había dejado 3 hijos, pero solo un heredero varón había sobrevivido para continuar con el apellido familiar. Ese heredero había pasado toda su vida buscando la fortuna oculta de su padre. La obsesión se transmitió a lo largo de 2 generaciones más. Rick Morrison se había estado preparando para esta oportunidad durante toda su vida adulta. Eleanor continuó. Su negocio inmobiliario estaba diseñado específicamente para darle acceso legal a propiedades en toda la región. Cada venta de propiedad, cada proyecto de desarrollo, cada disputa de zonificación ha sido parte de su búsqueda sistemática. El Leyanena presentó una colección de recortes de periódico que se remontaban a la década de 1960 y documentaban las actividades inmobiliarias del padre de Rick Morrison. El patrón era inconfundible. Morrison Properties había participado en docenas de transacciones en toda la región, siempre con un interés inusual en las propiedades que alguna vez habían pertenecido a la finca original de James Morrison. Han sido pacientes, observó Daniel, estudiando la cronología que había creado el Eleanor. 3 generaciones de búsqueda, utilizando actividades comerciales legítimas como tapadera para la búsqueda del tesoro, pero su paciencia se está agotando, respondió Eleyanena. Rick Morrison tiene 57 años y ha invertido enormes recursos en esta búsqueda. Sus registros comerciales muestran deudas crecientes e inversiones fallidas. Encontrar el tesoro de James Morrison ya no es solo una obsesión familiar. Se ha convertido en una necesidad financiera. El Eleyanena había descubierto algo más durante su investigación, algo que explicaba la urgencia del comportamiento reciente de Rick Morrison. Los registros judiciales mostraban que Morrison Properties se enfrentaba a la ejecución hipotecaria de varios proyectos importantes, con acreedores que exigían el pago de préstamos que se habían garantizado con descubrimientos futuros previstos. Ha estado pidiendo préstamos contra un tesoro que aún no ha encontrado, explicó Eleanor. Si no localiza pronto la fortuna de James Morrison, perderá todo lo que su familia ha construido. Los documentos revelaban que durante el último siglo, Rick Morrison había convencido a los inversores para que financiaran sus proyectos inmobiliarios, prometiéndoles acceso a artefactos de gran valor histórico. Los registros bancarios mostraban préstamos por valor de millones de dólares, todos basados en las afirmaciones de Morrison de que estaba a punto de recuperar el legado de su bisabuelo. Esto explica la vigilancia y la presión legal, se dio cuenta Daniel. Rick Morrison no puede permitirse que nadie más reclame lo que ha prometido a sus acreedores, asintió Elena con severidad. Y eso explica por qué los abogados están siendo tan agresivos. Ya no se trata solo del orgullo familiar. Se trata de evitar la ruina financiera de varias generaciones de descendientes de Morrison. El descubrimiento más inquietante fue un informe de investigadores privados que el Eleyanena había obtenido a través de sus contactos en la Sociedad Histórica. El informe documentaba las actividades de Rick Morrison durante la última década y revelaba que había estado investigando sistemáticamente a cualquiera que mostrara interés en las propiedades relacionadas con el patrimonio de su bisabuelo. Los anteriores propietarios habían sido intimidados, amenazados y, en algunos casos, comprados a precios inflados solo para evitar que hicieran descubrimientos, dijo Eleyanena en voz baja. Daniel, no eres la primera persona que se topa con los secretos de James Morrison, pero quizás seas el primero con los conocimientos y la determinación necesarios para reclamarlos. El informe incluía fotografías del equipo de vigilancia que Daniel había descubierto, junto con documentación de dispositivos similares colocados en otras propiedades de la región. Rick Morrison había estado operando lo que equivalía a una red de inteligencia privada, vigilando múltiples ubicaciones simultáneamente con la esperanza de identificar a alguien que pudiera llevarlo al tesoro de su familia. Hay algo más que debes saber, dijo Eleyanena. Elaboraron un documento final, se pusieron en contacto con una amiga abogada en Seattle, y ella investigó un poco sobre Baxter Morrison and Associates. Son legítimos, pero también caros. Rick Morrison les paga unos honorarios sustanciales por unos servicios que su negocio inmobiliario no puede permitirse. El análisis financiero reveló que Rick Morrison estaba operando con tiempo y dinero prestados.
Sus acreedores se estaban impacientando y sus estrategias legales estaban consumiendo recursos más rápido de lo que su negocio podía generarlos. Está desesperado, concluyó Daniel, lo que lo hace peligroso, pero también significa que es probable que cometa errores, coincidió Eleanor. James Morrison entendía el carácter de su familia cuando escribió ese testamento. Sabía que, con el tiempo, se excederían por codicia e impaciencia. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. El martes por la noche, Daniel y Eleanor se encontraban en la sala de estar de ella, rodeados de documentos que contaban la historia completa de la operación de James Morrison y la búsqueda centenaria de su familia para recuperar su fortuna oculta. Pero la documentación por sí sola no sería suficiente para proteger la reclamación de Daniel frente a los recursos legales y financieros que Rick Morrison podía aportar. Tenemos que crear un registro oficial de todo lo que has descubierto, dijo Eleanor, ajustándose las gafas de lectura mientras revisaba un documento de estrategia legal que habían estado elaborando. Fotografías, inventarios detallados, autenticación por parte de expertos de los artefactos históricos. Necesitamos pruebas que se puedan presentar ante un tribunal federal si es necesario. Daniel había pasado el día creando un registro fotográfico completo de las cámaras subterráneas, el contenido de la caja fuerte y todos los documentos que había descubierto. Cada fotografía estaba fechada e incluía descripciones escritas que permitirían una verificación independiente de sus descubrimientos. El Lela Nena se había puesto en contacto con la doctora Margaret Foster, una historiadora de la Universidad Estatal especializada en la investigación de la época de la Prohibición. La doctora Foster había aceptado proporcionar la autenticación experta de los documentos y artefactos, lo que daría credibilidad académica a las afirmaciones de Daniel y sería difícil de rebatir para los abogados de Morrison. La clave es el momento oportuno, explicó Eleanor. Tenemos que establecer tu reclamación legal antes de que Rick Morrison pueda intensificar sus tácticas de presión. Una vez que haya un registro oficial ante las autoridades estatales y federales, tendrá que actuar dentro del sistema legal en lugar de recurrir a la intimidación. Habían identificado varias estrategias para proteger los intereses de Daniel. La primera era presentar una solicitud formal ante la Oficina Estatal de Conservación Histórica para documentar las cámaras subterráneas como un yacimiento arqueológico significativo. Esto activaría las protecciones federales que harían ilegal que cualquiera perturbara el yacimiento sin los permisos adecuados. La segunda estrategia era más agresiva. Eleanor había descubierto que el testamento original de James Morrison, el que Daniel había encontrado en la caja fuerte, nunca se había validado adecuadamente. Según la ley estatal, Daniel podía solicitar al tribunal que reconociera el testamento y se estableciera como el beneficiario legítimo de la herencia de Morrison. Es una apuesta arriesgada, admitió Eleanor, pero obligaría a Rick Morrison a demostrar su reclamación en un tribunal abierto, revelando todas las actividades de Quizás no estuviera dispuesto a arriesgarse a ese tipo de escrutinio. Daniel estudió la solicitud que Eleanor había preparado para la Oficina de Preservación Histórica. El documento detallaba la construcción de las cámaras, su importancia histórica y su valor potencial para comprender las actividades de la época de la Prohibición en la región. La aprobación crearía efectivamente una barrera legal protectora alrededor de todo el sitio. ¿Qué pasa con los bonos al portador? Daniel preguntó. ¿Puede Rick Morrison reclamarlos incluso si establecemos la protección histórica del sitio? El Eleanor había investigado esa cuestión a fondo. Los bonos al portador pertenecen a quien los posea, independientemente de cómo se hayan adquirido originalmente. Si se puede demostrar que se han descubierto en una propiedad de la que se es propietario legal, son suyos según la legislación estatal y federal. Pero también había descubierto una complicación. Convertir $4 millones en bonos al portador a la moneda actual activaría los requisitos de información federal que alertarían a múltiples agencias gubernamentales sobre el descubrimiento de Daniel. El proceso tendría que manejarse con cuidado para evitar una atención no deseada. James Morrison era más inteligente de lo que pensábamos inicialmente, dijo Eleanor, revisando sus instrucciones financieras. Incluyó directrices específicas para convertir los bonos al portador sin activar informes de actividades sospechosas. El proceso implica trabajar con ciertas instituciones financieras
que se especializan en el manejo de valores históricos. Daniel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no solo estaba protegiendo sus propios intereses, estaba preservando una parte de la historia regional y asegurándose de que el legado cuidadosamente planeado de James Morrison no cayera en manos de personas que lo explotarían para su beneficio personal. El teléfono sonó a las 9 suelen, interrumpiendo su sesión de planificación. La nena respondió con cautela, y su expresión se volvió preocupada mientras escuchaba a la persona que llamaba. Era Tom Brennan, dijo después de colgar. Rick Morrison estuvo en la tienda de herramientas esta tarde, preguntando por tu horario de trabajo y si habías mencionado haber encontrado algo interesante en tu propiedad. La escalada estaba comenzando. Rick Morrison ya no se contentaba con esperar y observar. Estaba recopilando activamente información sobre las actividades de Daniel y probablemente planeando una intervención más directa. Tenemos que actuar más rápido de lo que esperaba, dijo Elena con severidad. Si Morrison está llevando a cabo una vigilancia activa e interrogando a tus socios, se está preparando para algo más agresivo que la presión legal. Daniel sintió una oleada de determinación que le sorprendió por su intensidad. James Morrison se había enfrentado a una presión similar por parte de intereses poderosos y había optado por luchar en lugar de rendirse. Ahora le tocaba a Daniel decidir si honraría ese legado o permitiría que décadas de cuidadosa planificación se vieran frustradas por la codicia y la intimidación. Mañana presentaremos todo, decidió Daniel. La solicitud de preservación histórica, la petición judicial para validar el testamento y la documentación formal del descubrimiento en la oficina del registrador del condado. Veamos cómo se las arregla Rick Morrison, luchando a la luz del día en lugar de desde las sombras. El miércoles por la mañana se oyó el ruido de varios vehículos subiendo por el camino de tierra hacia la propiedad de Daniel. Desde su posición en la cabaña, podía ver 3 SUV negros abriéndose paso entre los pinos, con su costosa pintura y sus matrículas de la ciudad, anunciando que Rick Morrison había decidido abandonar la presión sutil en favor de la confrontación directa. Daniel había pasado la mañana completando sus preparativos. Todos los documentos habían sido fotografiados y las copias almacenadas en múltiples lugares. El nena había presentado la solicitud de preservación histórica al amanecer, creando un registro oficial que sería difícil de suprimir o ignorar. La maquinaria legal ya se había puesto en marcha, pero Morrison aparentemente tenía la intención de resolver la situación antes de que los procedimientos burocráticos pudieran proteger los intereses de Daniel. Rick Morrison salió del vehículo principal vestido con un traje de negocios que parecía absurdamente fuera de lugar en la naturaleza salvaje de la montaña. Detrás de él venían 2 hombres con ropa informal cara que se movían con la alerta controlada del personal de seguridad profesional. El tercer vehículo descargó a 3 personas con traje de negocios que llevaban maletines y equipo de topografía. Daniel Morrison gritó al acercarse a la cabaña, con una voz que transmitía una amabilidad forzada que no llegaba a sus ojos. He traído a algunos socios que pueden ayudarnos a resolver esta situación de forma rápida y beneficiosa para todos los involucrados. Entre los socios había abogados, un topógrafo y lo que parecía ser un equipo de seguridad privada. Morrison había venido preparado para múltiples contingencias, lo que sugería que tenía la intención de marcharse con un acuerdo de venta firmado o con el control físico de la propiedad. No estoy interesado en vender, respondió Daniel con calma, de pie en la puerta de la cabaña con los brazos cruzados. Y ya he presentado la documentación ante las autoridades estatales sobre la importancia histórica de este lugar. La fachada de Morrison se resquebrajó ligeramente. Eso fue prematuro e innecesario. Mi equipo legal puede resolver cualquier problema de conservación histórica de forma mucho más eficiente que los burócratas estatales. Una de las abogadas dio un paso al frente. Era una mujer delgada, con cabello plateado, que irradiaba intimidación profesional. Señor Hayes se enfrenta a posibles cargos federales por perturbar yacimientos arqueológicos protegidos. Estamos dispuestos a ayudarle a evitar esas complicaciones si está dispuesto a cooperar. Daniel había previsto esta estrategia. El equipo de Morrison intentaba utilizar el miedo a las consecuencias legales para presionarle a que renunciara a su reclamación, pero la investigación de Elena le había preparado precisamente
para estas tácticas. He documentado todo correctamente, respondió Daniel. Los arqueólogos estatales estarán aquí la semana que viene para realizar evaluaciones oficiales. Cualquier intento de alterar el yacimiento antes de esa fecha constituiría un delito federal. El topógrafo había estado examinando en silencio los límites de la propiedad, y Morrison le hizo un gesto para que comenzara a instalar el equipo. Vamos a necesitar mediciones detalladas para la evaluación del impacto ambiental, explicó Morrison. Aunque sus verdaderas intenciones eran obvias, Daniel se dio cuenta de que Morrison pretendía alegar que la propiedad estaba contaminada o protegida históricamente de tal manera que su equipo pudiera tomar el control con pretextos medioambientales o arqueológicos. El equipo de topografía era una tapadera para registrar la propiedad de forma más sistemática. Están invadiendo mi propiedad, dijo Daniel con firmeza. No he dado permiso para ninguna inspección ni evaluación. Uno de los miembros del personal de seguridad se acercó, con la mano apoyada casualmente en lo que parecía ser un arma oculta. Señor Hayes, estamos tratando de manejar esto de manera profesional, pero ahora hay autoridades legales involucradas, y la cooperación sería lo mejor para todos. La amenaza implícita era clara. Morrison había traído fuerza bruta para respaldar su presión legal, y estaba dispuesto a usarla si era necesario. Pero Daniel tenía ventajas que Morrison no había considerado. Daniel sacó del bolsillo de su camisa un documento doblado que el Elanena había preparado durante su sesión estratégica. Esta es una copia de la petición judicial que presenté esta mañana solicitando la validación del testamento auténtico de James Robert Morrison, el que deshereda específicamente a su familia y designa los bienes descubiertos para quien sea el propietario legal del lugar donde se encuentren. Morrison palideció. Eso es imposible. El testamento de mi bisabuelo fue validado hace décadas. El testamento que se validó era falso, respondió Daniel, disfrutando de la evidente conmoción de Morrison. El testamento auténtico es muy diferente y actualmente está siendo autenticado por historiadores estatales. Quizá quiera consultar con sus abogados las implicaciones de haber pasado 70 años buscando activos que nunca fueron legalmente suyos. Los abogados se reunieron inmediatamente con Morrison, y sus susurros urgentes sugerían que no estaban preparados para este giro de los acontecimientos. Toda la estrategia de Morrison se había basado en la suposición de que su familia tenía derecho legítimo a la fortuna de James Morrison. «Nos vamos», anunció Morrison de repente, con la compostura destrozada. «Pero esto no ha terminado. Están en posesión de activos que pertenecen por derecho a la familia Morrison, y agotaremos todas las vías legales para recuperarlos». Mientras la caravana de vehículos se alejaba por la carretera de montaña, Daniel sintió una mezcla de victoria y aprensión. Había ganado este enfrentamiento, pero Morrison sin duda se reorganizaría y volvería con nuevas estrategias. La batalla por el legado de James Morrison acababa de empezar. El jueves por la tarde, el Elanena subió a toda velocidad por la carretera de montaña en su viejo sedán, con el rostro sonrojado por la emoción y un sobre de Manila en las manos. Había pasado la mañana en los archivos estatales, siguiendo una pista que había surgido del trabajo de autenticación del Dr. Foster, y lo que había descubierto lo cambiaría todo. «Daniel, tienes que ver esto», gritó mientras se apresuraba hacia la cabaña. El Dr. Foster había encontrado a Rick Morrison. No querían que nadie supiera. El Elanena extendió el contenido del sobre la mesa de la cabaña, revelando documentos que llevaban sellos oficiales del Estado y sellos de autenticación. En el centro había un documento legal que dejó sin aliento a Daniel. El testamento original de James Robert Morrison, presentado en la oficina del fiscal general del Estado en 1929, como parte de una investigación federal. James Morrison sabía que estaba bajo vigilancia federal. El Elanena explicó con voz tensa por la emoción. Antes de desaparecer, presentó copias de su testamento real ante las autoridades estatales y federales como protección contra precisamente lo que su familia había estado haciendo durante el último siglo. El testamento oficial era idéntico al que Daniel había encontrado en la caja fuerte, pero esta copia llevaba firmas de testigos y notificaciones que serían imposibles de impugnar en los tribunales. Y lo que es más importante, incluía una declaración jurada detallada del propio Morrison, en la que explicaba sus razones para desheredar a su familia y establecía criterios específicos sobre quién podía reclamar legítimamente sus activos ocultos. «Escucha esto», Elanena dijo,
leyendo la declaración jurada de Morrison. He llegado a la conclusión de que mis descendientes carecen del carácter moral necesario para gestionar la riqueza de forma responsable. Han demostrado codicia, deshonestidad y disposición a dañar a otros para obtener beneficios personales. Por lo tanto, ordeno que mis activos ocultos pertenezcan a quien los descubra a través de la propiedad legítima de los inmuebles donde están escondidos. Pero la revelación más perjudicial fue la descripción detallada que hizo Morrison del carácter y las actividades de su familia. Había documentado sus intentos de presionarlo para que revelara la ubicación de su fortuna, sus amenazas contra socios comerciales y su disposición a usar la violencia para lograr sus objetivos. Al parecer, el bisabuelo de Rick Morrison era tan despiadado como su descendiente. Continuó Eleanor. La declaración jurada de James Morrison describe amenazas, intimidación y al menos un incidente de violencia física. El patrón familiar se remonta a varias generaciones. El Dr. Foster también había descubierto algo más en los archivos federales, pruebas de que la familia Morrison había estado bajo vigilancia del FBI durante décadas, sospechosa de utilizar métodos ilegales en su búsqueda del tesoro de James Morrison. La vigilancia había documentado sobornos, amenazas y posibles conexiones con figuras del crimen organizado especializadas en recuperar activos ocultos. Llevaban 70 años cometiendo delitos. Daniel se dio cuenta de que todas sus transacciones inmobiliarias, todas sus tácticas de presión, todos sus intentos de adquirir propiedades en toda la región habían formado parte de una conspiración ilegal para robar activos que nunca fueron legalmente suyos. El Leyanena asintió con severidad. Y hay más. El Dr. Foster se puso en contacto con colegas de otras universidades y se han documentado patrones similares en otros 3 estados. La familia Morrison ha estado operando una empresa criminal multigeneracional utilizando actividades comerciales legítimas como tapadera para la búsqueda sistemática de tesoros. Las implicaciones eran asombrosas. Rick Morrison no era solo un descendiente desesperado que intentaba reclamar su herencia. Formaba parte de una conspiración criminal en curso que llevaba casi un siglo funcionando, utilizando amenazas e intimidación para robar activos a propietarios legítimos. Esto explica por qué han sido tan agresivos. Daniel dijo que no pueden permitirse que sus actividades sean expuestas al escrutinio federal. Si las autoridades comienzan a investigar su búsqueda del tesoro de James Morrison, descubrirán décadas de actividad criminal. Eleanor presentó un último documento que selló el destino de Rick Morrison. Una copia del informe original de la desaparición de James Morrison, presentado ante las autoridades federales en 1930, incluía acusaciones específicas contra los miembros de su familia. Morrison los había acusado de planear matarlo si no revelaba la ubicación de su fortuna escondida. James Morrison no desapareció voluntariamente, dijo el Leyanena en voz baja. Se escondió porque creía que su propia familia planeaba asesinarlo. Los agentes federales que investigaron su caso concluyeron que sus temores estaban bien fundados. Mientras Daniel asimilaba el significado de los descubrimientos de Leyanena, se dio cuenta de que los desesperados intentos de Rick Morrison por reclamar el tesoro habían expuesto a su familia precisamente al tipo de investigación federal que habían estado evitando durante décadas. Al presionar a Daniel de forma tan agresiva, Morrison había creado un rastro documental que probaba la actividad delictiva en curso. Tenemos que ponernos en contacto con las autoridades federales inmediatamente, decidió Daniel. Ya no se trata solo de la propiedad, se trata de detener a una organización criminal que lleva 3 generaciones aterrorizando a personas inocentes. Eleanor estuvo de acuerdo. James Morrison nos dejó algo más que un tesoro. Nos dejó las pruebas necesarias para llevar finalmente los crímenes de su familia ante la justicia. El viernes por la mañana llegaron los agentes federales a Cedar Falls. Sus vehículos sin distintivos y su actitud seria causaron revuelo en la pequeña ciudad, donde se había estado rumoreando durante semanas sobre la insensata compra de la propiedad por parte de Daniel. La agente especial Sarah Mitchell, de la División de Delitos Financieros del FBI, había llegado desde Seattle con un equipo de investigadores después de que la llamada de Eleanor desencadenara una revisión de los archivos que llevaban décadas acumulando polvo. Daniel se reunió con los agentes en la cabaña, donde la agente Mitchell examinó las cámaras subterráneas
con la atención metódica de alguien que comprendía tanto la importancia histórica como las pruebas criminales. Su equipo fotografió todo, documentó la sofisticada construcción y catalogó cuidadosamente el contenido de la caja fuerte de James Morrison. Es una conservación extraordinaria, observó la agente Mitchell mientras estudiaba los bonos al portador y los documentos financieros. Llevamos años siguiendo las actividades de la familia Morrison, pero nunca habíamos tenido pruebas tan completas. Su descubrimiento proporciona documentación de delitos financieros que sospechábamos, pero que no podíamos probar. La investigación federal avanzó rápidamente. En cuestión de horas, los agentes obtuvieron órdenes judiciales para acceder a los registros comerciales, los archivos personales y las cuentas financieras de Rick Morrison. El equipo de vigilancia que Daniel había descubierto en su propiedad proporcionó pruebas de monitoreo ilegal. Si bien el comportamiento amenazante de Morrison constituía intimidación criminal, la familia Morrison ha estado operando lo que equivale a una empresa criminal durante 3 generaciones. La agente Mitchell se lo explicó a Daniel y Eleanor mientras revisaban las pruebas. Han utilizado actividades comerciales legítimas como tapadera para la extorsión sistemática, la vigilancia ilegal y la intimidación de los propietarios de la región. Por la tarde, Rick Morrison estaba bajo custodia federal junto con 2 de sus socios que habían participado en las actividades de vigilancia e intimidación. Los abogados de Baxter Morrison Associates cooperaban con las autoridades, proporcionando pruebas sobre las actividades ilegales de la familia a cambio de una reducción de los cargos. La noticia se extendió por Cedar Falls como la pólvora. La cafetería de Martha bullía con conversaciones sobre agentes federales, tesoros ocultos y el dramático cambio de suerte que había transformado a Daniel de tonto del pueblo en héroe local. Tom Brennan cerró temprano la tienda de artículos para actividades al aire libre para unirse a la multitud de curiosos que se habían reunido para presenciar el acontecimiento sin precedentes. Nunca había visto nada igual, dijo Tom, sacudiendo la cabeza, mientras observaba a los agentes federales cargar las pruebas en sus vehículos. Ese chico se compró un pedazo de historia y acabó descubriendo la mayor investigación criminal que jamás haya visto esta región. El Dr. Foster llegó de la universidad con un equipo de estudiantes de posgrado y arqueólogos profesionales y comenzó el proceso de documentar y preservar adecuadamente las cámaras subterráneas. El lugar acabaría convirtiéndose en un museo y centro de investigación que ofrecería a los visitantes información sobre la ley seca, la época, la historia y las sofisticadas redes que operaban en las regiones montañosas. Este descubrimiento reescribirá nuestra comprensión del crimen organizado durante la ley seca, explicó el Dr. Foster a la multitud reunida. La operación de James Morrison era mucho más sofisticada que cualquier otra que hayamos documentado en la literatura académica. Estas cámaras y su contenido representan uno de los hallazgos históricos más significativos del siglo pasado. Elia Yanena se situó junto a Daniel y observó con satisfacción el caos controlado de la investigación federal y la documentación histórica. Las sospechas de su abuelo finalmente se habían confirmado, y el legado criminal de la familia Morrison estaba siendo expuesto al escrutinio público que había evitado durante décadas. «Tu abuelo estaría orgulloso», le dijo Daniel en voz baja. Sabía que algo no estaba bien en esa familia, y su cuidadoso registro de documentos hizo posible esta investigación. Elia Nena sonrió, con los ojos brillantes por las lágrimas de reivindicación y alivio. Él siempre decía que la verdad siempre sale a la luz, solo que tardó más de lo que esperaba. Al acercarse la noche y una vez que los agentes federales completaron su investigación inicial con noticias sobre los aspectos financieros de su descubrimiento, los bonos al portador eran válidos y podían convertirse a la moneda actual mediante procedimientos establecidos que cumplirían con todas las regulaciones federales. Se trata de aproximadamente $4 millones en moneda de 1929, explicó, ajustados por la inflación y los valores actuales del mercado, lo que se traduce en unos $45 millones en poder adquisitivo actual. La cifra era asombrosa, mucho más de lo que Daniel había imaginado cuando levantó por primera vez esa tabla suelta del suelo. Pero más importante que la riqueza era saber que el legado cuidadosamente planeado por James Morrison había llegado finalmente a alguien que honraría sus intenciones. Habrá papeleo. El agente Mitchell continuó.
procedimientos federales para manejar valores históricos, implicaciones fiscales y documentación legal para establecer una propiedad clara. Pero la ley es clara. Usted descubrió estos activos en una propiedad que le pertenece legítimamente, siguiendo las pistas dejadas por alguien que los destinó específicamente a quien tuviera la inteligencia y el coraje para reclamarlos.